present. Puede ver esta caja aquí brillante como un regalo. And I know I get excited when I see a present. Yo me emociono cuando veo un regalo. So I hope you're excited this morning. Yo espero que usted esté emocionado de ver un regalo. And we'll get to that in a minute. Y vamos a irnos en un minuto hacia eso. I want to turn to Matthew 3:11. Quiero ir a Mateo 3:11. Mateo 3:11. Isa, Giselle, y'all can come sit over here. Come sit together over here. In Matthew it says, Mateo dice así: I indeed baptize you with water Yo la verdad os bautizo en agua unto repentance, para arrepentimiento, but he that cometh after me is mightier than I, pero el que viene después de mí es más poderoso whose shoes que yo, a quien I am not worthy to bear. no soy digno de desatar correa. He shall baptize you Él os bautizará with the Holy Ghost con el Espíritu Santo and fire. y con fuego. This part of Scripture Esta parte de la escritura is when John the Baptist es cuando Juan el was Bautista baptizing people. estaba bautizando a las personas. John baptized people with water Juan bautizaba a las personas con agua for repentance. para arrepentimiento. But he said there's somebody else coming, Pero él dijo, hay alguien más que viene. Jesus, Jesús. who's going to baptize you with the Holy Ghost. Él los va a bautizar con el And Espíritu fire. Santo y fuego. What John was saying Lo que Juan estaba diciendo is there's more. es que hay más. We always have more. Siempre tenemos We más. can't be satisfied where we at. No nos podemos quedar satisfechos donde estamos. We're going to go to Acts 19, Vamos 1 a ir through 7. a Hechos 19, del 1 al 7. Hechos 19, del 1 al 7. All right, you ready? ¿Está listo? Acts 19, verse 1. Hechos 19, versículo 1 dice: And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus. Y sucedió que estando Apolos en Corinto, Pablo, habiendo corrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. And finding certain disciples, Y hallando ciertos discípulos, he said unto them, él les dijo: Have you received the Holy Ghost since you believed? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? And they said unto him, Y ellos respondieron: We have not so much as heard whether there be a Holy Ghost. Ni siquiera hemos oído hablar de si hay Espíritu Santo. And so he says unto them, Y él les dijo: Unto what then were you baptized? ¿En qué pues fuiste bautizados? And they said, Y ellos respondieron: Unto John's baptism. en el bautismo de Juan. Then said Paul, Entonces Pablo dijo: John verily baptized with the baptism of repentance, ciertamente bautizó con el bautismo de arrepentimiento, saying unto the people diciendo al pueblo that they should believe on him which should come after him, que creyeran en aquel que vendría después de él, that is, on Christ Jesus. es decir, en Cristo Jesús. And when they heard this, Al oír esto, they were baptized in the name of the Lord Jesus. fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. And when Paul had laid his hands upon them, Y cuando Pablo les impuso las manos, the Holy Ghost came on them, el Espíritu Santo descendió and they sobre spake with ellos, tongues and y prophesied. hablar en lenguas y profetizaron. And all the men were about 12. Y todos los hombres tenían unos 12 años. So this is saying the same thing we just read a minute ago. Eso dice lo mismo que acabamos de leer hace poquito. John the Baptist was baptizing with water to repentance. Juan el Bautista estaba bautizando con agua para arrepentimiento. And Paul asked them, and I'm asking you today, since you believed, Y Pablo les preguntó, yo les voy a preguntar ahora lo mismo. have you received the Holy Spirit? ¿Desde que creíste, recibiste el Espíritu Santo? Because without the Holy Spirit, Porque sin el Espíritu Santo you can't walk this walk. no podemos caminar este camino. See, when we accept Jesus, Cuando aceptamos a Jesucristo, that's just the first step. ese es el primer paso. You see, God is so good, Dios es tan bueno
He says that I'm going to give you my spirit que dice, te voy a dar mi espíritu to help you accomplish the things that I need. para que hagas las cosas que necesito que hagas. You don't have to walk alone on this walk. No tienes que caminar solo. See, Jesus lives inside of you, Si Jesús vive dentro de usted, and if you accept the Holy Spirit, y si usted acepta el Espíritu He will Santo, also be inside of you. Él también estará dentro de usted. There's so many things the Holy Spirit will help us with. Hay tantas cosas que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Acts 2:38. Hechos 2:38. Then Peter said unto them, Entonces Pedro les dijo, repent arrepiéntanse and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins. y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, And you shall receive the gift of the Holy Ghost. y recibiréis el don del Espíritu Santo. You see, there's part one is repentance. Parte 1 es arrepentirse. We got to repent. Tenemos que arrepentirnos. Lord, I was wrong. I went on my own way. Señor, estaba equivocado, yo estaba haciendo mis propias cosas. I repent. I turn from my wickedness. Me arrepiento, le doy vuelta a las maldades que hacía antes. I accept Jesus Christ. Acepto a Jesucristo. The second part, La segunda parte, receive the gift of the Holy Spirit. recibe el don del Espíritu Santo. Today I have a gift. Hoy tengo un regalo. I know it's just a box, Yo sé que solo es una caja, but we're going to just think about the gift of the Holy Spirit is represented in this box. cuando yo pienso que hoy está representando el Espíritu Santo en esta caja, You see, when you get the gift of the Holy Spirit, para recibir el don del Espíritu Santo, that's just one part. eso solo es una parte. There's more. Hay más. You got to open up Tienes que abrirte and say, Holy Spirit, I want more. y decirle, Espíritu Santo, yo quiero más. And so when we open up, Y cuando nos abrimos, you will see miraremos there's a whole lot of more gifts. que hay muchos más regalos. Some of y'all are walking right now Algunos de nosotros estamos caminando with just a little gift. con un pequeño regalo. You haven't even unpacked all the other gifts. Ni siquiera ha abierto los demás regalos. It's time to unpack Es tiempo de abrir all that God has for you. todo lo que Dios tiene para usted. You don't have to walk in shame. No tiene que caminar en, You ain't got to walk in sin. en vergüenza, en pecado. Because the power of the Holy Spirit Porque el poder del helps you Espíritu walk in Santo righteousness. nos ayuda a vivir en santidad. He is the convictor. Él nos convence. He is the comforter. Él nos conforta. He gives you strength. Pues nos da fuerzas. He comforts you when you're sad. Él nos ayuda cuando estamos tristes. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Sorry, I get a little carried away, get excited. Me emociono cuando comienzo a predicar. Woo. Isa, can you tell? There's class right there if you want to go. El niño hispano. Él no sabe. And then go back. We're going to go to 1 Corinthians Vamos a ir a Primera de Corintios, chapter 12, capítulo 12, 1 through 7. versículo 1 al 7. Primera Corintios 12, del 1 al 7. I'm going to read out of the easy read version. It's a little bit different than the King James. Vamos a leer una versión que es más fácil. All right, 1 Corinthians chapter 12, verse 1. Corintios 12, del 1 al 7. This is Paul speaking. Y esto es Pablo hablando. He says, now, brothers and sisters, Ahora bien, hermanos y hermanas, I want you to understand about spiritual gifts. quiero que entiendan acerca de los dones, You remember the lives you lived before you were believers? de los dones espirituales. ¿Recuerdan la vida que llevaban antes de ser creyentes? You let yourselves be influenced and led away to worship idols, Se dejaron influenciar y desviar para adorar ídolos, things that have no life. cosas que no tienen vida. So I tell you Por eso les digo that no one who is speaking with the help que nadie of God's Spirit que hable con la ayuda del Espíritu says Jesus be cursed. puede hablar mal de Dios. And no one can say Y nadie que dice Jesus is Lord que Jesús es el Señor without the help. sin la ayuda del Of the Holy Espíritu Spirit. Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo. If you remember, Si usted se acuerda, when Jesus asked Peter cuando Jesús le preguntó a Pedro about who he was, sobre quién era él, and Peter answered him that you are the Christ, y Pedro le dijo, tú eres el he Cristo. says that no one could have told you that Y Jesús le dijo, nadie te but the pudo haber Holy dicho Spirit. esto,
pero el Espíritu Santo te lo dijo. Verse 4. Versículo 4. Wait, I'm not in Luke, there's no. Very much, very much. Right here, verse 4. Right, okay, perfect. There are different kinds of spiritual gifts, Hay diferentes clases de dones del Espíritu, but they are all from the same Spirit. pero todos provienen del mismo Espíritu. There are different ways to serve, Hay diferentes maneras de servir, but we serve the same Lord. pero servimos al mismo Señor. And there are different ways that God works in people. Y hay diferentes maneras en que Dios obra en las But it is the personas, same God who works in all of us to do everything. pero el mismo Dios en que obra en todos nosotros para hacer todo. Something from the Spirit can be seen in each person. En cada persona se puede ver algo del Espíritu. The Spirit gives this to each one to help others. El Espíritu otorga esto a cada uno para ayudar a los demás. So all the different gifts comes from one Holy Spirit. Todos los diferentes dones vienen de un solo Espíritu. The Bible says La Biblia dice that the Holy Spirit que el Espíritu Santo gives us different gifts nos da diferentes dones as He wants. como Él quiere. Some may have one, Quizá uno tenga uno, some may have two, quizá otros tengan dos, 3 or 4, whatever He wants. 3, 4 como Él quiere. We're going to go to 1 Corinthians chapter 12, verse 8, the very next one. Allí siguiente está 1 Corintios 12 del 8 al 11. Verse 8 says, For to one is given by the Spirit the word of wisdom. El 8 dice, porque a uno se les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Let's see, if I need someone to come hand some of these out for me. I need a volunteer. Dice, Give it to, so this is a card esta es una tarjeta, that has a list, todo, of the spiritual gifts in Spanish. que tiene los dones del Espíritu en español. And we're going to go over the different gifts in a minute. Y aquí vamos a pasar sobre los dones del Espíritu en un minuto. I'll finish the scripture and then we'll talk about it. Voy a leer la escritura y después nos hablamos de eso. To another, the word of knowledge Dice que a otros palabra de conocimiento by the same Spirit. según el mismo Espíritu. To another, faith El 9, a otro la fe by the same Spirit. por el mismo Espíritu. To another, the gifts of healing. A otro los dones de sanidad By por the el mismo same Spirit. Espíritu. A otro, To another, the working of miracles. al otro el hacer milagros. To another, prophecy. Al otro profecía. To another, discerning of spirits. Al otro el discernimiento de To espíritus. another, different kinds of tongues. A otro diversos tipos de lenguas. And to another, the interpretation of tongues. Y a otro interpretación de But lenguas. all these, El 11, pero works- todas estas cosas that one and the self-same Spirit, las hace el mismo y único Espíritu, divided to every man repartiendo a cada as he uno wants. en particular como Él quiere. Let's see, so we're going to go to right here, to the gifts of the Spirit. All right. So it says the gifts of the Spirit. I just want to go over real quick. Dice el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu. There are 9 gifts. Son 9 dones. The first 3 are revelatory gifts or the knowing gifts. Let's see, what you got? There you go. Revelatory gifts. Okay. Is that the right one? Yes. Okay. Dones de revelación. Yes. So the first one is the word of wisdom. El primero es la palabra de sabiduría. So in the Holy Spirit En el Espíritu Santo is another gift. hay otro don dentro de It's él. the gift of the word of wisdom. Es una palabra de sabiduría que Dios da. Ahí está. It says Y dice, that it is a supernatural revelation es una revelación supernatural of God's mind de la mente de Dios for a specific practical situation. para una situación práctica y específica. The second one El segundo is the word of knowledge. es la palabra de ciencia. It's a supernatural insight Es un conocimiento sobrenatural into facts de hechos, or truths verdades that could not be known naturally. que no se podrían saber naturalmente. The third one is discerning of spirits. Y el 3 es discernimiento de espíritus.
It says it's the ability to perceive es la habilidad de percibir the source el origen of a spiritual manifestation, de una manifestación espiritual, whether it's God, ya sea de Dios, human, humana or demonic. o demoníaca. All three of those Esos tres are revelatory gifts. son dones de revelación. Sometimes if you're praying for somebody, ¿Alguna vez usted puede estar orando por alguien God will tell you something supernaturally y Dios le va a decir algo sobrenatural that you can speak into somebody's life? y usted le habla a esa persona? There's no way you could have known that. No hubo manera de que usted cómo pudo haber sabido eso de esa persona. And all of these gifts, Y todos estos dones, the Bible says, la Biblia dice, is to edify each es other, para edificarnos los to unos a los encourage otros, each other. para animarnos los unos a los otros. The second set of gifts Y la siguiente fase de dones are the gifts of doing. son las que uno hace. The first one El primero is a gift of faith. es el don de la fe. It's a special, Es un don especial, divine confidence es una confianza divina to believe God for extraordinary outcomes. para creerle a Dios por resultados extraordinarios. Some people Algunas personas have a supernatural faith. tienen una fe sobrenatural. It doesn't matter what comes against them, No importa que se les venga, they just believe God. ellos creen a Dios. That's wonderful. Eso es maravilloso. I need a little bit more of that gift. ¿Cuántos quieren ese don? Second one El segundo. is going to be the gifts of healing. El segundo es el don de sanidad. It's a supernatural power Es un poder sobrenatural applied to restore aplicado para restaurar physical, la salud física, mental, mental or emotional health. o emocional. Some of you Algunos de nosotros have the gift of healing, tenemos el don de sanidad, but the enemy's got you convinced pero el enemigo nos tiene that you're not worth convencidos nothing. que nosotros no valemos nada. He's got you so afraid Nos tiene con miedo that you're not willing to even put your hand out and try. que tú no quieres ni orar por nadie. But if you were willing to try, Pero si usted puede tratar, you could change somebody's life. usted puede cambiar la vida de alguien, You could help set somebody free. puede haber liberado a alguien. Somebody could walk out of a wheelchair, Alguien puede pararse de una silla de but you got to ruedas be willing to set your hand on them. solo porque usted ore por esa persona. Isaiah said, Lord, send me. Isaías dijo, Señor, envíame. I'll go. Yo iré. I'm a man of unclean lips, Le dijo Isaías, yo soy hombre but de cleanse labios- my lips, de Lord, labios inmundos, pero and I'll go. limpia mis labios. Because of everything he did for me. Todo lo que Dios hizo por mí It's the least I could do, Lord. es lo menos que yo puedo Amen. hacer por él. Amén. Oh, aleluya. The next one is the working of miracles. Y el tercero es hacer milagros. It's the gift of working of miracles. Es el don de hacer milagros. It's a divine intervention Son intervenciones divinas that overrides the natural, que anulan las leyes, physical laws of nature. que anulan las leyes físicas y naturales. When Moses raised his staff Cuando Moisés levantó and the Red Sea parted, su vara y el mar se abrió, that can still happen today eso puede pasar because hoy. God doesn't change. Eso puede pasar hoy porque But we Dios gotta no have the cambia. faith Dios no cambia y tenemos to que believe that what God has given us, para hacer lo que Dios still nos dice works. que hagamos. it's another gift. Este es otro don. All that's coming out of this one box. All these different gifts. Todos estos dones han salido de una caja. It's time to unpack some gifts. Hoy es tiempo de desempacar los regalos. But wait, Pero espere, there's more. hay más. The next set of gifts are the gifts of speaking. La siguiente fase de dones The first one is prophecy, son los dones que se hablan. El siguiente es profecía. delivering a timely, Dar un mensaje inspired message from God oportuno e inspirado por Dios for strengthening para fortalecer and comfort. y consolar. Sometimes you might be in your prayer room Algunas veces quizá usted está orando and you could be y praying puede estar orando and God will put somebody's mind or somebody's name or their face on your mind y Dios le pone el nombre de alguien o la cara de and he'll alguien tell you to say a certain thing. y usted comienza a orar por esa persona And you can text it to them, y usted le manda un texto call them, y lo llama and it's just exactly what they needed to hear. y es exactamente lo que esa persona necesitaba You've helped someone escuchar. cross over when they was in a bad place. Usted
ayuda a que alguien cruce de aquel lugar donde estaba. The gift of prophecy. Por el poder de la profecía. The second one is the different kinds of tongues. Y el siguiente es los diversos géneros de lenguas. Now, I'm not going to get all into it. No me voy a meter quizá en todos. We're just going to scratch the surface. There's so much more if you want to dig deeper. Hay tanto más. Hoy solo vamos por encimita, pero hay tanto más que usted puede buscarlo. And unfortunately, the store ran out of the white boxes, so I have to use these. Y la caja ya no tenía más cajas blancas, así que ahora tengo que usar estas cajas. But you understand what I'm talking ¿Pero about. usted me entiende lo que yo estoy hablando? The different kinds of tongues. Las diferentes dones de lenguas. That is a supernatural speaking. Eso es hablar sobrenaturalmente. Paul says, I speak with understanding Pablo decía, yo hablo con el and in the entendimiento spirit. y en el espíritu también decía It's Pablo. like a secret language between you and God. Es como una lengua secreta entre usted y Dios. When I talk to my wife, Cuando yo hablo con mi esposa, we have certain words that we use. tenemos algunas palabras que nos usamos. My sweetheart, My sweetheart, mi honey amada, bun. mi honey bun, mi pan dulce. Yeah. Because it's our language. Porque ese es nuestro lenguaje. So you and God Tú y Dios have that same kind of language. tenemos ese lenguaje también. See, he talks to me in a sweet way. Él me ama de una And when I manera, speak in tongues, I'm speaking back to me him. habla de una manera dulce y Tongues is very important. cuando hablo en lengua le hablo. Because the devil can't understand it. El diablo no puede entender las lenguas. It's part of our weapons, the Bible says. Es parte de nuestro armamento. Praying in the spirit. Hablar en el espíritu. Without the gift of tongues, Sin las lenguas I wouldn't understand nothing. no entendería yo nada. Amen. Amén. And the third one is going to be the interpretation of Y el tongues. tercero es la interpretación de lenguas. Ahí está. The interpretation is when someone is speaking in tongues, La interpretación es cuando alguien está hablando en lenguas and then you hear something in your own language, either Spanish or English or whatever, y usted escucha algo en su propia lengua, ya sea español o inglés, and you speak it out. y usted lo habla y lo revela. You might not even understood completely what they were saying, Quizá no entendió por completo lo que estaban diciendo, but by the Holy Spirit, pero por el Espíritu Santo you speak something out. usted habla aquello también. Amen? Amén. And there's still more. Y hay mucho más. First Corinthians 14, 1 through 3. 1 Corintios 14, del 1 al 3. The Bible says, La Biblia dice, follow after charity buscar la caridad or love y desear los dones espirituales and desire spiritual gifts. y desear los dones espirituales. Paul is saying Pablo está diciendo that we should desire these gifts. que tenemos que desear los dones. We don't desire them so we can look good No los deseamos para vernos bien or so we can be famous o para ser famosos or have a YouTube o channel. para tener un canal. We desire them Los deseamos to help his children, para ayudar a los hijos de Dios, to help people. para ayudar a la gente. But rather that you may prophesy. Pero más aún que profeticéis. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, El que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, but unto God, sino a Dios, for no man understands him. pues nadie le entiende. Howbeit he in the spirit Aunque en el espíritu he speaketh mysteries. habla misterios. But he that prophesieth El 3, pero el que speaketh unto men to edification, habla a los hombres para edificación, exhortation, exhortación and comfort. y consuelo. That's the purpose of the gifts, Es el propósito del espíritu, to encourage each other, del don, lift up each other. para levantarnos, ayudarnos. 1 Corinthians 14:12. 1 Corintios 14, 12, versículo 12. Even so you, Así también vosotros, for as much as you are zealous of spiritual gifts, cuando ambicionáis los dones espirituales, seek that you may excel procurad to the edifying of the church. sobresalir para la edificación de la iglesia. That means Eso quiere decir, you don't just come to church usted no viene a la to iglesia always receive.
para recibir nada más. Sometimes you come to church Algunas veces usted viene to help somebody else. para ayudar a otros. We can't always be takers. No solo es para tomar. We have to also give. También tenemos que dar. God has given you all these gifts, Dios nos ha dado todos estos dones. and we keep them inside, Y los tenemos aquí adentro. boxed up. Ahí encajados. Open them up. Sáquenlos, háganlos. Step into your calling. Vaya a su propósito. A su llamado. God set you free Dios te hizo libre for a purpose, para un propósito. not just so you can go to heaven. No solo para que se vaya al cielo. That's great, Eso está bueno. but there's a purpose, Pero hay un propósito. a destination, Hay un destino. good works Buenos trabajos they have set before you. que hay delante de You ti got to walk in them. para que tú camines en eso. Oh, we get somewhere. Ahí vamos llegando. Así. Matthew 3, oh, let me go back. And at first it says that follow after love. Y dice aquí seguir también los dones, la caridad. Because without love, Porque sin amor, all this is just sharp words. estas palabras no funcionan. I know some people Yo amo a alguna gente, that can give good words. Sergey, That can give good words. you know some people. I know some people can give good words, Yo conozco una gente que hace buenas cosas, buenas obras, but they have no love. pero no tienen amor. Most of the time, Muchas veces, they do damage to the people. más bien le hacen daño a la gente. When Jesus was making the whip, Cuando Jesús estaba haciendo, he wept. cuando Jesús estaba, ¿qué? We have to weep over people. Jesús lloraba por la gente. You have to be broken over Nosotros people. tenemos que llorar por la gente. We have to have the heart of the Father, Tenemos que tener el corazón del the love Padre, of God. el amor de Dios, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Matthew 3:11. Mateo 3:11. I know we read this, we're going to read it Ya again. lo habíamos leído, pero lo vamos a leer otra vez. I indeed baptize you with water unto A repentance. la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, Repentance is first. pero el arrepentimiento es primero. But he that cometh after me Pero el que viene después de is mí mightier than me, es mayor que mí, whose shoes I am not worthy to bear. a quien yo no soy digno He shall baptize you with the Holy Ghost, de desatar correa. Él lo And with bautizará fire. con Espíritu Santo y fuego. to be baptized. Para ser bautizado To means to be submerged quiere decir que ser sumergido all the way in. de todo hasta adentro. So, like, have you ever been in a swimming pool? Usted ha estado en una piscina It's about 3 foot deep, como de 3 pies. and it's nice. Serio. It's nice. Es bonito estar en una Good, piscina de 3 good. pies. Yeah, you can kick around the water, Puede patear el agua, tocar el agua. but if you get in a pool about 5 feet deep, Pero si se mete en una piscina de 5 pies, you can go all the way in, usted se mete del todo. be totally submerged. Se mete, se sumerge del todo. That's how we have to be in the Holy Spirit. Así es como tenemos que estar en el Espíritu. When people see you, Cuando la gente la ve a they usted, should see Jesus. lo miran a Jesús. Amen. en usted. Amén. So when you're baptized in the Holy Spirit, Cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo we have all of these gifts, y tiene todos esos dones, and that's great. y esto es maravilloso, But there's more. pero hay más. If you are in the Holy Spirit, Si usted está en el Espíritu Santo, there is fruit. hay frutos. You begin to have the characteristics Viene a tener las características of God. de Dios. It doesn't say that they're gifts, but to me, when we go through them, the gift of love, Por ejemplo, dice aquí el don del amor o el regalo del amor. the Holy Spirit will give you love, El Espíritu Santo te va a dar amor, joy, gozo, peace. paz. All of that is in the Holy Spirit. Todo ello está en el Espíritu Santo. Galatians 5:22 through 26. Vamos a Gálatas 5, 22 a 26. Can I have a volunteer again? ¿Alguien que me pueda ayudar de voluntario? Isaías. I have a card, and I want to say my wife Mi esposa. made these from home. She printed them up, and they are the fruits of the Spirit in Spanish. Ella hizo todo esto en español. Démosle un aplauso, por Yes, favor. my wonderful wife. Thank you so much. She did that. She did that because she loves. Ella hizo esto porque ama. That is a fruit of the Holy Eso Spirit. es un fruto del Espíritu. That's how I know she has the Holy Spirit. Ahora yo puedo saber It's que what we produce. es lo que uno produce. Gifts are good,
los dones son buenos, but you have to have the fruit to match the gifts. también tenemos que tener los frutos. But the fruit of the Spirit Pero el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 al 26. is love. El fruto del Espíritu es amor. Paul says, if you have not love, Pablo dice, si usted no ama, why do you think it's listed first? ¿por qué cree usted que Because if we can't love, lo pusieron por primero? we can't go any further. Porque si no amamos, no podemos ir a ningún Lord, lugar. Amor. work on my heart Señor, that I can love more. trabaja en mi corazón para que yo pueda amar más. Take away the offense. Señor, quita la ofensa. Take away the bitterness. Quita la amargura. Take away the hurt. Quita el dolor. I want to love like you. Quiero amar como In tú Jesus' amas. name. En el nombre de Jesús. Amor es el primero. Joy. Gozo. The Holy Spirit gives us joy. El Espíritu Santo nos da gozo. That's not that little happiness when you're happy. This is everlasting joy. Eso no es un gozo así. Esto es un gozo que dura para siempre. Amén. You can have joy Puedes tener gozo in your trials, aún en tus problemas, in your en temptations. la tentación. Whatever's going on, I can be having Lo joy. que te está pasando, puedes tener gozo. The next one is peace. El siguiente es paz. The Holy Spirit gives us peace. El Espíritu Santo nos da paz. When you're at night and you can't sleep, Cuando estás en la noche no puedes Holy dormir. Spirit, I need your peace. El Espíritu Santo viene y te da paz. Necesito tu paz, Espíritu Santo. The next one is long suffering or patience. El siguiente es paciencia. The Lord's working on me on this one. El Señor está trabajando conmigo en este. Amén, dice por acá también. And there's more. Y hay más. The next one is gentleness or goodness. I'm sorry, gentleness. Benignidad. The next one is goodness. Bondad. Isn't God so good? ¿Dios acaso no es bueno? We should be good too. Nosotros también tenemos que ser buenos. Faithfulness. Fe. Kindness. Kindness. Mansedumbre. Mansedumbre. Humildad. And self-control. Y templanza. That means Eso quiere decir, when you want to eat more of them hamburgers, cuando usted quiere comer más you can hamburguesas, say, Holy Spirit, help me. I need some self-control right now. usted le dice al Espíritu Santo, ayúdame para no comer más hamburguesas. Self-control. It's a fruit of the Holy Dominio Spirit. propio, templanza, dominio We don't propio. have to indulge in things. No tenemos que meternos en esas cosas. But I wanted you to see Quiero que mire esto. how many gifts in the Holy Spirit. ¿Cuántos dones podemos tener en el Espíritu Santo? How much we need the Holy Spirit in our life. ¿Cuánto necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida? God gave it to us. Dios nos dio al Espíritu Santo a nosotros. The Bible says every good and perfect gift La Biblia dice que todo lo bueno comes from above. viene de arriba. We're going to keep reading on 24. And they that are Christ. Si vivimos, which one is? We are on. 24 right here. Y los que son de Cristo, right here. Yeah. 24, el 24. Have crucified the flesh Y los que son de Cristo han crucificado la carne with the affections and lusts. con sus pasiones y deseos. If we live in the Spirit, Y si vivimos por el Espíritu, let us also walk in the Spirit. andemos también por el Espíritu. That means Eso quiere decir, we don't have to go through sin. no tenemos que andar pecando. We make mistakes, Sí cometemos errores, but we don't live in willful sin. pero no vivimos en pecado. The Holy Spirit gives us power El Espíritu Santo nos da poder that we can turn away from it. que podemos salir, apartarnos de ello. Those alcoholic drinks I used to drink Esas cosas de alcohol que yo tomaba antes don't even bother me no more. ya no me importan ahora. You couldn't give me one. No, ni me podés dar uno. Amén, amén, amén. Pueden decir amén, iglesia. Ya no nos molesta nada de esas cosas. It says, let us not be desirous of vainglory,
El 26 dice, provoking one another, no busquemos la vanagloria, envying one another. provocándonos unos a otros, I'm going to speak about this real quick. enviándonos unos a otros. I may have a brother or a sister that has 3 different gifts. Yo quizás tenga un hermano o una hermana que tenga 3 dones. I can't be jealous because they have their gifts. No puedo estar celoso por eso. I should encourage them. Más bien tengo que animarlo. I hope you all have more gifts than me. Puedo decirle, espero que tengas más dones. I want to sit back and watch you work. Yo quiero ver cómo tú funcionas. I want to sit back and watch you glorify God in Yo your gifts. quiero ver cómo tú estás glorificando a Dios. It's not about us. No se trata de nosotros. It's about Him. Se trata de Él. So we can't be jealous. No podemos estar celosos. God has a destiny for every single person here. Dios tiene un destino para cada uno. You just got to unpack the gifts. Solo simplemente usted tiene que desempacar Submerge yourself in the Holy su Spirit. regalo. Sumérgete en el Espíritu Santo. Be consumed in the Holy Spirit. Consúmete en el Espíritu Santo. Amen. Amén. When you unpack all the gifts, Cuando usted abre los regalos, you can live in love. puede vivir en amor, You can live in peace. puede vivir en paz, You can live in joy. puede vivir en gozo. No turmoil. No turmoil, like no chaos. No hay caos. Yeah, no chaos. I'm learning English still. I need to learn some Spanish. No hay caos. But when you're baptized in the Holy Spirit, Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, you will begin to have His character. comenzamos a tener su You carácter. will look like Jesus. Nos comenzamos a ver como es. My prayer Mi oración is that I look like que Jesus. yo me pueda ver como I Jesús, walk like Jesus. caminar como Jesús, I want to smell like Jesus. quiero oler como Jesús. I don't want you to see me. Yo no quiero que usted me mire. I don't want you to remember my name. Yo no quiero que ni se acuerde I want de you to mi see nombre. Him. Yo quiero que usted se acuerde de él. Remember His name. Que se acuerde de su nombre. Amen. Amén. John 14, 16 through 21. Juan 14, 16 al 21. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. See, God is giving you another comforter. When Jesus was here, He walked with the disciples. Dios nos dio otro consolador cuando Él andaba con los discípulos. But He said He had to go so the Holy Spirit could come, Le dijo a los discípulos, yo tengo que irme para que el Espíritu Santo venga. that He may abide with you Para que Él ande con ustedes. forever. Habite con ustedes para The siempre. Bible says that God will not leave you nor forsake you. Yo me voy, pero no los dejo solos. Just because you had a slip up, Quizá porque, like a mistake, aunque quizá usted se deslizó, cometió un error, doesn't mean the Holy Spirit leaves. no quiere decir que el Espíritu He's Santo still right there with se you. va. Él va a estar ahí con usted. When I get mad at my wife Cuando yo me enojo con mi esposa, and I fuss at her, ¿y qué? I fuss at her, holler at her. Y le digo cosas, la molesto. The Holy Spirit don't leave El me. Espíritu Santo no se va de mí. I say, Lord, I repent. Yo le digo, Señor, me arrepiento. I'm sorry. Lo siento. But He doesn't kick me out. Pero Él no me patea. He's still para with afuera. me. Él sigue conmigo. There's no room for shame in our lives. No hay espacio para la vergüenza en nosotros. No condemnation. Ni condenación. The Bible says there's no condemnation Dice la Biblia que ninguna condenación for those that are in Christ hay Jesus para los que están en Cristo Jesús. and walk after the Spirit Y los que viven en el and not after the flesh. no en la carne. If you trying, Si usted está, you're doing good. si usted está tratando, usted Don't let the enemy come back está in. haciendo bien. No deje que el enemigo venga. Don't let him come lie to you. No deje que le mienta. Verse 17. El 17, verso 10. Even the Spirit of truth. Incluso el Espíritu de verdad. Inside the Holy Spirit is the Spirit of truth. Adentro del Espíritu Santo está el Espíritu God don't want you de to be verdad. deceived. Dios no quiere que usted sea engañoso, It says who the world cannot receive el cual el mundo no puede because it recibir sees Him not, porque no le ve neither knows Him, ni le conoce. but you know Him. Pero vosotros le For He conocéis dwells with you porque mora con and vosotros shall be in y you. estará con vosotros. I will not leave you comfortless. No dejaré I will come desamparados. to you. Iré a veros. Yet a little while, Dentro de un poco tiempo and the world seeth me no el more, mundo ya no me verá, but you see me. pero vosotros me Because veréis, I live, porque yo vivo. you shall live also. Vosotros también viviréis.
And at that day you shall know that I am in my Father, En aquel día sabré que yo estoy en mi Padre and you are in y me, vosotros en mí and I in you. y yo en vosotros. He that hath my commandments El que tiene mis mandamientos and keepeth them, y los guarda, he it is that loveth me. ese es el que me ama. And he that loves Y el me que me ama shall be loved of my será Father, amado por mi Padre. and I will love Y him, yo le amaré and will manifest myself to y him. me manifestaré a él. Lord, manifest yourself to us. Señor, manifiéstate a nosotros. John 14:26 says, but the Comforter, Juan 14:26 which dice, is the Holy Ghost, pero el Consolador que es el Espíritu whom Santo, the Father will send in my name, a quien el Padre enviará en he mi shall nombre, teach you all things. Él os enseñará todas The las Holy cosas. Spirit is also a teacher. El Espíritu Santo es un maestro. When you read the Bible, Cuando leemos la Biblia, I don't understand what I'm reading. yo no entiendo lo que leo. Help me, Holy El Spirit, Espíritu Santo me ayuda and he will give you y understanding. Él me da entendimiento. Aleluya. And it says, that, and bring all things to your remembrance, Y Él nos recordará todo lo que he dicho. whatsoever I have said unto you. Lo que he dicho. When you read the Bible, all that's being deposited. Cuando leemos la Biblia, todo esto está siendo depositado. And when you go to speak, Y cuando usted habla, the Holy Spirit brings it back up. el Espíritu Santo se lo trae. He will remind you of those Se lo things. recuerda. Romans 8:26-27. Romanos 8, 26 al 27. And I have these scriptures to show you how much the Holy Spirit helps us in all different kinds of ways. Traje todas las escrituras para que usted pueda ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda en todos los caminos. Verse 26 says, likewise the Spirit also El 26 dice de la misma helps manera, our el infirmities. Espíritu Santo nos ayuda en nuestra For we know debilidad. not what we should pray, Pues no sabemos cómo orar for as we ought. o cómo conviene. But the Spirit itself Pero el Espíritu mismo maketh intercession for us with groanings, intercede por nosotros con gemidos which cannot be uttered. indecibles. When we don't even know what to pray, we just pray in the Spirit, and the Holy Spirit knows what to pray. Cuando no sabemos qué orar, el Espíritu Santo sí sabe orar. And he searched the hearts to know what is the mind of the Spirit, Y Él escudriña los corazones, because he makes intercession sabe cuál es la intención for the del saints Espíritu, according to God. porque intercede por los santos conforme a la Who voluntad better de to Dios. know the mind of God than the Spirit of God? ¿Quién más conoce la mente de Dios que el That's why we Espíritu pray in Santo? the Spirit. Por eso oramos en el Espíritu. There's more. Hay más. The Holy Spirit gives you power not to sin, but to overcome El sin. Espíritu Santo te da Galatians 5:16. Gálatas 5:16. This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Por tanto les digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis I hear you, Brother Wayne. los deseos de la carne. I just can't get over this one thing. I keep doing the same thing over and over. Yo te escucho, Brother Wayne, que hago, pero si Then walk in the Spirit. camina en el Espíritu, Kill the flesh. mata la carne. It's really an easy walk, De verdad que es un camino fácil, because it's the Holy Spirit doing the walk. porque es el Espíritu Santo el que We just got to be obedient. solo tenemos que ser obedientes. Yield ourselves. Sométase a él. Romans 8:10-13. Romanos 8 del 10 al This is the 13. easy version. Esta es una versión fácil. Your body will always be dead because of sin. Tu cuerpo siempre estará muerto a causa del pecado. But if Christ is in you, Pero si Cristo está en ti, then the Spirit gives you life, el Espíritu te da vida. because Christ has made you right with God. Porque Cristo te If reconcilia. there's con something Dios. dead in your body, Si hay algo malo en tu in the cuerpo, name of Jesus, come en alive, el nombre de Jesús, because life lives inside of me. porque Dios vive dentro I de got mí. some heart trouble. Yo tengo problema en el I corazón. speak life over my heart. Yo hablo a mi corazón. If the one that raised Christ from the dead lives in me, Que aquel que levantó a Jesús de los surely he can muertos raise me from the dead. también me levantará a mí. Oh, that was the next scripture. I got ahead of myself, sorry. Me adelanté. God raised Jesus from the dead, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. and if God's Spirit lives in you, Si el Espíritu he will de Dios also give life to your bodies that die. mora en ustedes también dará vida. Yes, God is the one who raised Christ from death, Sí, Dios es quien resucitó. and he a will Jesús. raise you to life through his Spirit living in you. También lo resucitará. a ustedes. Come on, we have life. Tenemos vida. So, my brothers and sisters, Así pues, hermanos y hermanas, we must not be ruled by our sinful selves. no debemos dejarnos dominar por nuestros We must not pecados. live the way our sinful selves want to live. No debemos vivir según los pecados. If you use your lives to do what your sinful selves want, Si
usas tu vida para satisfacer sus you will die vas a morir spiritually. espiritualmente. But if you use the Spirit's help Pero si recurren a la ayuda del Espíritu to stop doing the wrong things you do with your body, para dejar las cosas que haces you will have true life. en tu cuerpo tendrá It says if you would use what the Spirit has given you. Si usted usa It's lo que right el here. Espíritu Santo le ha dado. Romans 8, 14, 16. Romanos 8, 14 al 16. The true children of God are those who let God's Spirit lead them. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios son aquellos que dejan guiar por el Espíritu de Dios. The Spirit that we received is not a spirit that makes us slaves again and causes us to fear. Pero el Espíritu que hemos recibido, el Espíritu que hemos recibido no es un Espíritu que nos esclaviza de nuevo. The Spirit that we have makes us God's chosen El children. Espíritu que tenemos nos hace escogidos de Dios. And with that Spirit, we cry out, Abba, Father. Con ese Espíritu clamamos Abba Padre. God's Spirit helps us to be God's El children. Espíritu Santo nos ayuda a ser hijos de Dios. Daddy God. Señor Abba Padre decimos. And the Spirit Himself speaks to our spirits El Espíritu le habla a nuestros espíritus and makes us sure y nos asegura that we are God's children. somos hijos de Dios. It's the Holy Spirit that helps you when you're feeling down. He speaks to you. You're still my child. Él es quien nos ayuda cuando nos sentimos de menos. Y I ain't mad at you. nos dice, no estoy enojado contigo. 2 Corinthians 3:17 says, now the Lord is that Spirit, Segunda de Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es espíritu. and where the Spirit of the Lord is, Donde está el espíritu del Señor, come on, there is liberty, ahí hay libertad. there is freedom. Ahí hay libertad. The Holy Spirit El Espíritu helps us have freedom. nos ayuda a tener libertad. I'm almost finished. Ya casi termino. Let's see, verse, okay, 2 Corinthians 3:17. There's always more with God. Siempre hay algo más con Dios. Some of you might say, Brother Wayne, I had the Holy Spirit. Algunos podemos decir, pero yo ya tengo el Espíritu. I even been baptized in the Holy Spirit. Ya fui bautizado en el That's Espíritu. good. Qué bueno, qué bueno. But do you know that when you pour out Pero usted sabe que cuando usted da and when you do things, y cuando usted hace las you cosas, pour out of His Spirit. usted también saca de su And we have to be filled back up with His Tenemos que Spirit. ser rellenados. It's not just a one-time thing. No es solo una cosa de una vez. It's not just a day of Acts, like I filled with the Spirit and I'm good and I never have to worry about it again. It doesn't work like that. Y no es como en el Pentecostés que solo fue un día y ya me voy. No, esto es siempre, A siempre. continuing infilling. Es continuando, continuando. And I'll show you in the Bible Y yo le voy a ver con la escritura where they had to be filled again. donde fueron llenos de nuevo. I'll go really quick. Voy a ir rapidito. This is John 20, 19 through 22. Juan 20, 19 al 22. Jesus is in His glorified body. Jesús está en un cuerpo This is glorificado. before the day of Acts. Este fue antes en Hechos, donde recibieron al Espíritu. Everybody knows Pentecost, ¿Ustedes saben de Pentecostés? but this happened before Pentecost. Esto pasó antes de Pentecostés. Then the same day at evening, Dice así, en aquel mismo día, being the first day of the week, al anochecer el primer, we're reading John 20, John 20, 19, 19. yes. Juan 20, 19 al 22. Aquel mismo día, al anochecer, When the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the el Jews, primer día de la semana estando cerradas las puertas came Jesus and stood in the middle del lugar donde se habían reunido los and said discípulos. unto them, Peace be unto you. Por temor a los judíos, vino Jesús y se puso And- en medio de ellos And when he had said so, y les dijo paz. he showed unto him his hands and his side. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Entonces los discípulos se alegraron al ver al Señor. Then said Jesus to them again, Entonces Jesús les dijo de Peace be nuevo, unto you. paz sea con vosotros. As my Father has sent me, even so send I you. Como mi Padre me envió, así envío yo a vosotros. And when he had said this, Y también después de haber dicho he esto, breathed on them sopló sobre and ellos said unto y them, les dijo, Receive ye the Holy Ghost. recibid el Espíritu Santo. Jesus is in his glorified bodies. Jesús estaba en su He says, As the Father sent me, glorificado diciendo, I'm about to send you. como el Padre me envió, yo But lo you envío. can't go on your own. Pero no puedes ir en tu So I'm going to propia give you my spirit. So he Tienes breathed que on ir en them. el Espíritu y sopló sobre ellos And they received the Holy Spirit. y recibieron el Espíritu That's the first time. por primera vez. Second time. Segunda vez. Everybody knows this one.
La mayoría de gente sabe. Acts 2:1-4. Hechos 2, del 1 al 4. And when the day of Pentecost was fully come, Y cuando llegó el día de Pentecostés, they were all with one accord in one place. estaban juntos en un mismo lugar. And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, Y de repente vino del cielo un sonido como de and it viento filled recio, all the house where they were sitting. y llenó toda la casa donde estaban sentados. And there appeared unto them Y se les apareció cloven tongues like as of fire, lenguas repartidas como de and fuego, it sat upon each of them. que reposaron sobre ellos. And they were all filled with the Holy Ghost, Y todos fueron llenos del and began to Espíritu speak Santo, with other y tongues comenzaron a hablar as con the otras lenguas, Spirit gave them utterance. según el Espíritu les daba que hablasen. Remember, John said Jesus comes to baptize you with fire ¿Se acuerda que Juan dijo and His Spirit? el Espíritu Santo? Cloven tongues of fire. Wait, let me finish. Jesús les dijo, el Espíritu Santo te va a bautizar con fuego, y aquí vinieron las lenguas de fuego, Yet cloven tongues of fire, lenguas de fuego, and they received the Spirit. y recibieron Sister el Brooke? Espíritu Santo. You wanna come up? Ayúdenos con el piano. You know we get close when the worshiper comes up. Nos acercamos más cuando viene la alabanza. Cuando nos acercamos al final cuando ya viene la alabanza. That was the second time. Esa fue la segunda vez. The third time. La tercera vez, This is whenever Peter and them were preaching. cuando Pedro andaba predicando And they told him to stop preaching that name of Jesus. y comenzó a predicar en el nombre de When the Jesús. devil tells you stop saying the name of Jesus, Cuando el diablo te diga que you gotta start pares, saying it a little bit louder. que pares de predicar en el nombre de Jesús, And so they put him in prison tú tienes que predicar alto. because they were preaching the name of Lo Jesus. pusieron en prisión por predicar el nombre de Jesús. But the Bible says Pero la Biblia dice when they had prayed, que cuando oraron, the place was shaken el lugar tembló where they were assembled together. y estaban reunidos juntos And they were all filled y todos fueron with the llenos Holy Ghost. con el Espíritu And they Santo. spake the word of God with boldness. Y hablaronle la palabra con valentía. They were in the streets, Andaban en las Preaching calles Jesus. predicando a Jesús. get thrown in jail. Los metieron en la They cárcel said, this ain't gonna stop, we're gonna keep y praying. dijeron, esto no nos va a parar, vamos And a the orar. jail shakes. Y la cárcel tembló They get set free. y fueron libres. We're gonna go preach some more. Vamos a seguir There's a predicando boldness that comes with the Holy Spirit. porque la valentía viene It's del not about Espíritu. you. No se trata de nosotros, It's about Him. se trata de Él. So I don't know if you, since you have believed, have you received the Holy Spirit? I don't know. Yo no sé si usted desde que creyó recibió el Espíritu Santo, no lo sé. I don't know if you received Christ or not. Yo no sé si usted ya recibió incluso a Cristo en su But corazón, it's not hard. pero no es difícil. Repent. Hay que arrepentirnos Acknowledge your wrongdoing. de hacer las cosas malas, Accept Christ. aceptar a Cristo Jesús And say, Lord, y decirle, Señor, I want your Spirit. quiero a tu Espíritu, Fill me with your Spirit. lléname con tu Espíritu. We're going to open up these altars right now. Vamos a abrir el altar en esta mañana. And if you want to receive the gift of the Holy Si Spirit, usted quiere recibir the baptism of the Holy el Spirit, don, el bautismo del we Espíritu, invite you to come down. yo le invito a que venga. Maybe you had the Holy Spirit. Maybe you've been walking with God. Quizá usted ya los tiene y ha caminado con Then Dios. maybe something got in the way and you struggled a little bit. Quizá usted está teniendo dificultades. o God's saying, I have an open invitation for you right now. Dios dice, yo tengo una invitación abierta para ti. Come back and get in right standing. Ven y ponte conmigo. I got a present, Tengo un regalo para ti. and it's full of gifts Y está lleno de for every regalos one of you in here. para cada uno de ustedes en este lugar. Don't let my death No deja que mi muerte be in vain. sea en vano. I didn't die just to save you. Yo no morí solo para I died so that I can set you free. morí para hacerte libre también. And I have all these gifts that I want to pour onto Tengo you. todos estos regalos que quiero darte. So stop sitting where you're sitting Deja de hacer lo que estás haciendo and come receive fully of what God has for you. y ven a recibir por completo lo que Dios tiene para ti. Maybe you're a little bit dry. Quizás estás un poco seco. Come. Ven, Say, Lord, I need your spirit again. Señor, yo necesito, I got to get refreshed, Lord. necesito refrescar. My love got a little cold. Quizá mi amor se enfrió. My heart got a little hard. Quizá mi corazón Because you se, see, this person did this to me. quizá mi corazón te enduró. And that one said this about me. Pero no se trata de mí. And I believe in these lies. Y he creído en las mentiras. But I don't want to be that no more. Pero yo no quiero ser eso. I want to have overflowing love. Yo quiero tener el amor. So come Ven, in Jesus' name. vengan, iglesia, en el nombre de Jesús. Vengan aquí al altar.
está abierto para recibir. Amén, aleluya. Oh, aleluya. Muchas veces hacemos fila para que nos den cosas, para que nos regalen cosas. Esto es más poderoso que cualquier cosa natural, hermanos. Esto es más poderoso